ortodoxa cubierta, por ejemplo, ellas son practicantes ortodoxas, quien practica. A la entrada nos habíamos encontrado con el patriarca, que equivale a uno de nuestros obispos, y alguno de ellos, el grande patriarca, equivale a uno de nuestros cardenales. La historia de la iglesia tiene dos aspectos que son muy importantes. El primero es cómo fue construida la iglesia, por qué nació una iglesia ortodoxa en un centro tanto católico como es esta ciudad, que ha sido siempre muy católica, que han hecho guerras por el catolicismo. ماشي rusa, llamas rusa, ortodoxa Ortodoxa. Sí, no es rusa. No, la aceptan todas las tres diferentes corrientes ortodoxas. Ahora, pasó que construyendo las diferentes iglesias, vinieron muchos italianos, vinieron muchas personas del sur de Europa, pero vinieron muchos italianos. Normalmente eran personas que venían solas, hombres solos. Las lituanas, naturalmente, no los ayudaban, porque no eran de su nivel, no eran de su condición, eran, digamos así, parias, no eran aceptados socialmente. Pero estas personas tenían un problema, no podían estar solas por siempre. Recordémonos que en esos años, 1620, 1630, 1640, no era como hoy, que tiro afuera la carta de crédito, la tarjeta de crédito, miro en internet, busco el vuelo y llego a Vilnius, llego a Singapur, llego a Nueva York, sin problemas. En esos tiempos viajar era muy complicado. Ahora estas personas venían para morir aquí, ellos sabían que probablemente morirían aquí, pero estaban solos. Así es que alguien tuvo la idea de, ya que los rusos trataban de invadir constantemente, ¿por qué no llamar a algunas mujeres rusas y mirar qué pasaba? Así es que estos italianos comenzaron a casarse, regularmente casados con rusas. Pero estas mujeres rusas tenían un problema, y un problema grave, un problema muy serio. ¿Y nuestra alma? ¿Qué pasa con nuestra alma? Nosotros no somos cristianos católicos. Somos cristianos sí, pero de otra tendencia. ¿Qué pasará con nuestras almas? ¿Quién cura nuestras almas? ¿Quién cuida nuestras almas? Automáticamente el otro patriarca está pasando detrás de nosotros. Así es que hagamos la iglesia ortodoxa. ¿Sí? Y así nació la iglesia ortodoxa. Como veis, se conoce fundamentalmente por la cruz que abajo tiene el traverso de abajo diagonal, es la cruz ortodoxa. Pero en esos tiempos continuaba el sectarismo, continuaba este fundamentalismo. Pasó que por razones políticas, la religión ortodoxa no era aceptada abiertamente, era combatida. Pero teníamos que mucha gente se convertía al ortodoxo. Eran los tiempos, recordémonos, de la contrarreforma, de la reforma, eran los tiempos de Martín Lutero, eran los tiempos de las grandes críticas contra el catolicismo descarado, la compravendita de las indulgencias. ¿Os recordáis la historia de la compravendita de las indulgencias? Había gente que andaba en Alemania diciendo, te vendo el perdón de todos tus pecados por 3 monedas de oro, con tanto de bola papal y de documentos. Eso era una cosa, era la época de los papas Borgia. Se dice que hubo una mujer que fue papa y tuvo hijos. Eso era terrible. Y nació la reforma luterana, el luteranismo. Naturalmente, los lituanos tomaron posición por el Papa, por Roma. Razones políticas que mañana os cuento ese capítulo de la historia. Pero, no era bien visto, pero existía la ortodoxia. Pasó que, por una discusión política, cogieron a 3 chicos y los acusaron de no haber asistido a misa, no asistían a misa, a la misa católica. No los llamaron, pero era que estos 3 eran opositores políticos. Los llamaron y ellos confesaron que se habían convertido a la ortodoxia, a la iglesia ortodoxa. Los torturaron y los mataron de una manera horrible. Y así ellos se convirtieron en los primeros 3 mártires de la iglesia ortodoxa.
a manos de los cristianos, de los católicos. Cuando vino la ocupación soviética, su cuerpo fue llevado a Rusia. Uno de los primeros actos de la liberación, uno de los primeros actos de la independencia fue pedir oficialmente la devolución de estos 3 cuerpos de los santos, que los devolvieron con grandes ceremonias militares, con grandes honores. Pero los cuerpos existen, están hoy. Y hay una ceremonia muy especial que se hará justamente en estos días, que consiste en que los cuerpos se muestran y durante un día les quitan las cubiertas y se muestran. Si los cuerpos se comienzan a corromper, cuando hicieron la iglesia, no os he contado esta parte, cuando hicieron la iglesia los desenterraron de donde habían sido enterrados y han encontrado que no se habían corrupto, no se habían, digamos así, desintegrados, estaban intactos los cuerpos, momificados. Ahora, milagro, 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 una señal de Dios. Desde ese momento los cuerpos están aquí en la iglesia, han estado. Ahora entraremos, los miraremos, recordad, especialmente la primera iglesia barroca construida fuera de Roma, funcionaron durante 50 años el Museo del Ateísmo, donde estaban todas las pruebas de que Dios no existe. Ok, ahora vamos a comer, vamos a... Agora vamos ao almocito. Já almocemos.